Pulverizamos el MD Clean Acid Wheel Cleaner diluido a 1,10. Agitamos en una de las secciones con el Best Fiber Microfiber Wheel Mitt. Fijaos cómo saca la suciedad. Y aclaramos con agua a presión para ver la diferencia entre frotar y no frotar el limpiallantas. Aquí tenéis el resultado al detalle. Zona frotada 100% limpia a una dilución 1,10. Esa es la zona donde no se ha frotado, donde tenemos la cinta. Y la parte derecha es donde hemos pulverizado el producto diluido 1,10 y aclarado con agua a presión. Buenas, soy Mario de Masal Detailer y quería hacer un vídeo rápido mostrándoos el poder de limpieza de los limpiallantas MD Clean, el Alkaline diluido 1,10 y el MD Clean Acid diluido a 1,10 también. Los tenemos ambos en la botella más pulverizador multiusos de la tienda. Estos pulverizadores van genial para estos limpiallantas. Y tengo por aquí el Best Fiber Microfiber Wheel Mitt, que es el accesorio que nosotros utilizamos para frotar cualquier limpiallantas, ya sea por el frontal o si nos cabe la mano por la zona interna, por la garganta, y si no nos cabe, pues para ello tenemos el Microfiber Wheel Brush, que es el cepillo de microfibra para frotar la cara interna. Entonces vamos a hacer la demostración del poder de limpieza en la misma llanta que utilizamos para hacer la demostración del poder de limpieza de ambos productos usando los puros. Y vamos a ver cuánto limpian 1,10, tanto frotando como sin frotar. Vamos a verlo. Voy a comenzar con el MD Clean Acid Wheel Cleaner diluido 1,10. Agitamos un poco y lo que voy a hacer es en una parte pulverizarlo, dejarlo actuar y aclarar, y en la otra pulverizar, frotar y aclarar. Recordad que el ácido, aparte de limpiar, también nos va a eliminar minerales. Obviamente, cuanto más concentrado, mayor va a ser la capacidad tanto de limpieza como de eliminación de minerales. Bien, ya pulverizado por ambas secciones, y lo que voy a hacer es frotar en esta sección y en esta otra sección, simplemente ver cuánto va a limpiar, pulverizándolo, dejándolo actuar y aclarando con agua a presión. Voy a pulverizar un poquito en el guante y frotamos. Como veis, la suciedad sale con una facilidad extrema. Y esta llanta de un Golf cuarta GTI probablemente no se haya limpiado jamás. Es una llanta de desguace. Fijaos en el resultado frotando. Aquí está todo el ferodo. Y bueno, aproximadamente llevará unos 2-3 minutos pulverizado en la otra sección. Vamos a ver la capacidad de limpieza dejándolo actuar ese tiempo y aclarando con agua a presión. Voy a quitar la cinta. Algo ha caído por debajo de la cinta. Y voy a mostraros el resultado de cerca. Aquí tenemos el resultado del detalle. Esta zona es donde hemos pulverizado el MD Clean Acid Wheel Cleaner diluido a 1,10. Hemos frotado con el Best Fiber Microfiber Wheel Mitt y después hemos aclarado. Esta zona es donde estaba la cinta, que algo ha contactado evidentemente del limpiallantas y de la acción de arrancar, pues esa parte de ferodo que se ha llevado. Y en esta otra parte se ha pulverizado el MD Clean Acid Wheel Cleaner diluido 1,10, se ha dejado actuar y se ha aclarado con agua a presión, y eso es lo que ha limpiado sin necesidad de frotar.
Evidentemente esta zona está mucho más limpia, siempre frotando vamos a limpiar más. Probablemente si hubiéramos pulverizado el producto puro sin frotar hubiéramos conseguido el mismo poder de limpieza, ya lo demostramos en un vídeo anteriormente, pero fijaos, sin necesidad de frotar a 1,10 la capacidad de limpieza que tiene el producto. Mucha gente me pregunta cómo realizamos la limpieza del Best Fiber Microfiber Wheel Mitt y también el Wheel Brush. Nosotros lo que hacemos es simplemente lo dejamos en el suelo, a ver que coja el ángulo de la cámara, lo sujetamos con una mano y aclaramos con agua a presión. Y de esa forma queda 100% limpio. Tenemos por aquí el MD Clean Alkaline diluido 1,10 y otra zona de las púas que dañan la llanta para hacer pruebas, vídeos, etc. Y bueno, por aquí tenemos los pegamentos de contrapesos. Voy a pulverizar en toda la sección y vamos a hacer igual que antes, vamos a dejar actuar 2 o 3 minutos en esta zona para ver cuánto es capaz de limpiar sin necesidad de frotar, y en esta sección ahora frotaré y así vemos las diferencias entre frotar el Alkaline 1,10 y no frotarlo, sino que simplemente pulverizarlo diluido 1,10 y aclararlo con agua a presión. Igual que antes voy a pulverizar un poco de Alkaline diluido 1,10 en el Microfiber Wheel Mitt. Y ahora ya lo voy a frotar contra la llanta. Aquí tenéis el ferodo que hemos sacado. La sensación mientras yo estoy limpiando es que hay que frotar un poquito más con el Alkaline que con el ácido, que es lo lógico. El ácido es un producto algo más agresivo, el alcalino es un producto que lo podemos usar con sinceramente prácticamente ninguna precaución, no usarlo en llanta caliente, no usarlo bajo el sol para que no se seque prematuramente, que no se nos seque sobre la llanta y poco más, o no usarlo en llantas barnizadas. Prácticamente todas las llantas del mercado están barnizadas. Y el ácido sí que tenemos que tener un poquito más de precaución, sobre todo en las pinzas que no estén pintadas, barnizadas, etcétera. Y ya está, y si lo usamos en interiores, como yo ahora mismo, pues algo de vapores va a salir, mucho menos que con otros, pero bueno, el alcalino es un producto algo menos potente, pero mucho más seguro. Y ahora voy a aclarar con agua a presión. Y vamos a acercarnos para ver el resultado al detalle. Aquí podemos ver el resultado. Esta es la zona que se ha frotado con el Best Fiber Microfiber Wheel Mitt. Como veis, ha quedado prácticamente 100% limpia. Prácticamente porque esta zona de aquí con el guante no podía acceder al canto. Esta es la zona donde estaba la cinta. Esta vez se ha colado menos limpiantas por bajo del adhesivo de la cinta. Y esta es la zona donde se ha pulverizado el Alkaline diluido 1,10 y se ha aclarado con agua a presión. Fijaos el poder de limpieza diluido a 1,10 comparado con solamente darle agua a presión. La diferencia es notable. En esta zona donde se acumula más ferodo, pues todavía hace falta más poder de limpieza. Se podría hacer una dilución en torno a 1,4 para tener bastante más poder de limpieza que el que hemos obtenido a 1,10,
manteniendo un nivel de seguridad altísimo. El Alkaline es un producto súper seguro. Pero bueno, hemos mostrado el poder de limpieza de ambos limpiallantas a una dilución 1,10, viendo que a 1,10 frotando vamos a ser capaces de realizar la limpieza de llantas que estén extremadamente sucias, y si lo usamos puro, pues a 1,10 el ácido va a limpiar más, el alcalino menos, vamos a tener que frotar. Y bueno, teniendo en cuenta siempre que el ácido va a quitar minerales, por lo tanto, de cara a la preparación de una llanta previa a un tratamiento, etcétera, siempre va a ser mejor emplear el ácido. Y el alcalino para mantenimiento, pues estas están extremadamente sucias. Una limpieza de mantenimiento con el alcalino a esta dilución y frotando siempre va a ser suficiente para realizar la limpieza de mantenimiento de la llanta. Nada, espero os haya gustado el vídeo. Pronto, conforme recibamos las botellas de 1 litro, haremos un vídeo amplio acerca de los dos productos. Un abrazo, chao.